Soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a continuar con un caso de estudio de un análisis de selección de variables manipuladas y controladas para ver si mis variables manipuladas elegidas pueden mover las variables controladas lo suficiente. En un primer vídeo vimos un ejemplo de un análisis SVD de una ganancia escalada con geometría de las elipses y aquí pues veremos una discusión y una representación gráfica de lo que estamos haciendo adicional, que en mis exámenes de mis alumnos de lápiz y papel pues no pregunto porque no tienen MATLAB delante, pero que claro, es una lástima no hacer teniendo MATLAB para poder comprender mejor la geometría de lo que estamos haciendo. Si revisamos el problema y la solución del primer vídeo, yo tenía este modelo linealizado, aunque yo aquí solo estoy hablando de régimen permanente ante seguimiento de referencias y por tanto no voy a considerar el modelo de perturbaciones H y de G voy a considerar solo su ganancia. Este era el punto de operación en el que se había linealizado y había unos límites absolutos en unidades físicas de mis actuadores que en unidades incrementales, que es lo único que puede entrar a mis cálculos con G, modelo linealizado, pues tenía estos límites y mi cliente deseaba poder mover a las referencias en estos intervalos, primera fila el máximo, segunda fila el mínimo, y por tanto lo que yo deberé poner en mis cálculos pues son los incrementos de referencia respecto al punto de operación, máximo y mínimo, calculaba la matriz de ganancia, escalaba con el peor caso, máximo incremento deseado, las salidas, y con el peor caso, mínimo incremento disponible de los actuadores, digamos, las variables manipuladas, y con esta ganancia escalada calculaba su ganancia mínima y el condicionamiento, y por tanto yo decía que sí que se puede realizar el movimiento con un condicionamiento numérico aceptable. ¿En qué sentido? Pues en que cuando las entradas se mueven en la esfera de tamaño 1, barren la esfera de tamaño 1,5 y más. En algún momento llegan hasta un elipsoide de radio máximo 4,36. Ahora vamos a dibujarlo y también a interpretar las maniobras fáciles o difíciles. Si hago la descomposición SVD completa, donde no solo obtengo las ganancias máxima y mínima, sino que también obtengo las direcciones de salida y las direcciones de entrada, la interpretación de todo esto es la maniobra fácil, que cuando las entradas se mueven en esta dirección, y digamos justo este vector tiene tamaño 1, tiene norma 1, fundamentalmente la variable manipulada 3 es la que tiene ahí toda la carne en el asador, en escalado. Bueno, pues las salidas se mueven en esta dirección, básicamente se mueve la salida 2, con una amplitud de 4,36. O sea que es 4,36 veces más que la mínima amplitud necesaria. Esta es la maniobra fácil. Y esta de aquí es la maniobra difícil. En este caso, cuando yo muevo el primer actuador en una dirección y el tercer actuador en dirección opuesta un poquito tal, entonces pues en ese caso esto de aquí ya tiene la amplitud máxima, este punto está sobre la esfera unidad en esta dirección y se consigue mover las salidas en esta dirección, sobre todo mover la salida 1 con amplitud de 1,5. O sea que básicamente mover la salida 2 es fácil y con mis actuadores, digamos, al tope de norma, digamos, pues se mueve 4,3 unidades. Y mover la salida 1 pues es más difícil porque con los actuadores a tope de norma pues se mueve 1,5 unidades. Por suerte, como yo quería 1, pues es suficiente este movimiento y por eso hemos dicho que sí que se pueden mover las dos variables en magnitud 1. ¿Qué es esta dirección que queda aquí? Con ganancia 0, bueno, pues que claro, como el sistema tiene dos salidas y tres entradas, pues hay una dirección que es el espacio nulo de la matriz G, un movimiento de actuadores que no tiene ningún efecto en las salidas. Claro, una matriz de 2 por 3 no es cuadrada, no es invertible, tiene un espacio nulo y bueno, pues en concreto este movimiento de actuadores no tiene ningún efecto en la salida. Y claro, aquí vemos que está como muy asociado al actuador 2. Por lo tanto, parece que los movimientos gordos del actuador 2 no tienen mucho efecto en las salidas. Claro, está un poco combinado, tal, etcétera. Ahora lo analizaremos gráficamente. Y que las otras maniobras principales tampoco tienen ningún movimiento gordo en el actuador 2. Entonces, quizás el actuador 2 sobre no nos ayude mucho. Pues vamos a comprobarlo. Si ahora pongo un 0 aquí y repito los cálculos, lo que he hecho
es multiplicar la segunda columna de la ganancia por 0, por lo tanto el actuador 2 no tiene efecto y los resultados que yo tenga tendrán que ser con el actuador 1 o el 3. Veo que sigo teniendo una ganancia mínima de 1,498, y ganancia máxima de 4,31, o sea, un buen condicionamiento y una buena ganancia máxima y mínima, por lo tanto el actuador 2 parece que sobraba, ¿vale? Si repetimos, recordemos 4,31, 1,498, al conectar el actuador 2, de nuevo, pues la ganancia mínima apenas cambia en el cuarto decimal y la ganancia máxima pasa de 4,31 a 4,36. O sea que básicamente el actuador 2 solo ayuda en la maniobra, digamos, en la que ya íbamos sobrados. Si vuelvo a quitar el actuador 2, el condicionamiento sigue siendo bueno, la ganancia mínima apenas cambia, y aquí tenemos este nuevo SVD donde, claro, pues la dirección del null space, claro, ahora es, claro, la columna es 0, por lo tanto, esta es la acción con efecto 0,000 y con el 1 y el 3 se buscan la vida y consiguen pues prácticamente las mismas maniobras que antes con la misma ganancia, por lo tanto el actuador 2 tiene pinta de sobrar. Si ahora quito el actuador 1 por aquello de probar todas las combinaciones, entonces ya no, la ganancia mínima es 0,14, o sea, el actuador 1 sí que es importante porque si no me quedo, digamos, con una capacidad de movimiento 7 veces menos de la que el cliente pide. Y si quito el actuador 3, pues también la ganancia mínima es de 0,35, o sea que un poco me quedo con una capacidad de movimiento en alguna dirección de 3 veces menos de la que el cliente pide. Por lo tanto, el actuador 2 puede ser eliminado, pero el 1 y el 3 no. Cuando decimos eliminado, claro, realmente nos estaríamos refiriendo a dejado en manual en su punto de operación y que solo se modificara en pues, etapas, digamos, de puesta en marcha o de calibración, y que lo que es el control automático se dejara para los 1 y 3, digamos, conectados a fuentes de alimentación, equipos de comunicaciones, etc. Bueno, si vuelvo a poner los 3 actuadores conectados, vamos a dibujar las elipses de estos ejes máximo y mínimo que nos salían al principio del análisis, para acabar de entender lo que estábamos haciendo. Entonces, básicamente, lo que significa esta descomposición SVD es que estas 3 direcciones de V son 3 ejes perpendiculares sobre la esfera 3D de radio 1 en el universo de las entradas, y el resultado es que al multiplicarse por la matriz se convierten en un elipsoide 2D con eje menor de esta longitud en esta dirección y con eje mayor de esta longitud 4,36 en esta dirección. Vamos a dibujarlos. La forma de dibujar ese elipsoide pues va a ser creando esta matriz 2×2 con la ganancia escalada, y concretamente el elipsoide tiene de ecuación pues que y transpuesta inversa de m por i igual a 1, digamos, eso sería el borde del elipsoide del que estamos buscando con esos ejes y tal. La cuestión es que esto dibuja el elipsoide de salidas, esto de aquí, y transpuesta i igual a 1 con f implicit, dibuja el círculo de radio 1, y 1 cuadrado más i2 cuadrado igual a 1, y esto de aquí, S22 es la ganancia mínima, y esto de aquí dibuja el círculo de radio, el de la ganancia mínima. Y aquí se dibujan ciertas flechitas, ciertas cosas tal, que ahora vamos a ver lo que es, y luego pues podéis bajaros los materiales del enlace en la descripción o simplemente retroceder un poco en el vídeo para examinar este código y analizar lo que hace. Lo importante no es cómo dibujar en MATLAB, sino analizar en detalle esta gráfica, así que vamos a ello. Esta gráfica está en el espacio de las salidas 2D. La dibujo el espacio de las salidas porque primero es lo que el cliente quiere ver que las salidas se muevan, ¿vale? Y segundo, pues es 2D y por tanto es más fácil de ver y de dibujar que cosas en el espacio de las entradas que son 3D. Entonces, ¿qué es lo que hemos dibujado aquí? Pues es lo siguiente. Lo que el cliente desea realmente en la geometría de los poliedros, con estos escalados a peor caso, pues sería conseguir el cuadrado de radio 1. Pero en la geometría SVD nosotros cambiamos el enunciado del problema diciendo que el cliente desea
conseguir el círculo de radio 1, que lo tenemos aquí en amarillo, cuando las entradas están en la esfera de radio 1. Entonces el círculo amarillo es nuestro objetivo aproximado, el cuadrado 1, nuestro objetivo exacto. Digamos, lo veremos cuando analicemos la geometría de los poliedros. Ahora, pues como si no estuviera. ¿Vale? O sí, ahora discutiremos un poquito, pero en fin, por el momento nos olvidamos del cuadradito verde. La cuestión es que el elipsoide rojo me indica qué ocurre cuando pasamos la esfera de radio 1 en el espacio de las entradas por la matriz de ganancia escalada. Pues que se transforma en este elipsoide rojo en el espacio de las salidas. El semieje, digamos, de longitud mínima, radio mínimo, es esta línea azul clarita, así en esta dirección. Es la maniobra difícil, es difícil, digamos, pues incrementar mucho la salida 1 dejando la salida 2 quieta, y esto está asociado a la ganancia mínima de 1,5, tiene tamaño 1,5, y el semieje máximo tiene tamaño 4, y la dirección está de aquí dada por la columna adecuada de la matriz de dirección de salida U, y en concreto pues estos dos semiejes es lo que he dibujado con estas líneas. ¿Vale? La columna adecuada de U multiplicada por la ganancia máxima S11 o la ganancia mínima S22. Eso me ha dado la representación gráfica de la maniobra difícil en azulito y la maniobra fácil en verde. Y que coinciden, claro, con los semiejes menor y mayor de la elipse roja, que es el conjunto imagen al pasar la esfera en el espacio de las entradas de radio 1 por la matriz ganancia escalada. Como el cliente de las elipses se da igual y lo que quiere es un movimiento mínimo, pues aquí tenemos en violeta oscuro el trazado del círculo de radio 1,49, el radio igual a la ganancia mínima, que podemos garantizar que es seguro que se puede conseguir todo ese círculo, claro, y más. En la maniobra fácil podemos conseguir mucho más que ese círculo. Pero en fin, pues al decir que la ganancia mínima está por encima de 1, lo que estamos diciendo es que garantizamos que el círculo violeta es más grande que el círculo amarillo, que era nuestro objetivo aproximado, que si conseguíamos el amarillo se podía dar por validada nuestra selección de actuadores y de variables controladas, y bueno, pues como hemos conseguido el violeta, pues efectivamente es más grande que el amarillo. Eso es lo que dice la ganancia de 1,5. Y curiosamente, ahora sí, entrando en la geometría de los poliedros, pues resulta claro que el cuadrado cuyos vértices son más menos 1 cabe dentro del círculo de radio raíz de 2. Entonces, como la ganancia mínima es más que raíz de 2, que era 1,41 y aquí era de 1,49, pues significa que, mira, hemos tenido suerte y podemos garantizar que seguro, incluso con la geometría de las elipses, vamos a poder obtener cualquier punto en el cuadrado con vértices en más menos 1, el lado 2, digamos. Antes había dicho lado 1 o algo así al principio, pero en fin, no es lado 1, es vértices en más menos 1. Bueno, la cuestión es que, por tanto, esto significa que no necesitaríamos resolver mi problema con la geometría de los poliedros, porque como la ganancia mínima es mayor que raíz de 2, seguro que se va a conseguir mover las salidas dentro de este cuadrado de vértices en más menos 1. De todas formas, en un siguiente vídeo lo haremos con la geometría de los poliedros y no con SVD, pero digamos que, por suerte, entre comillas, realmente no hubiéramos necesitado hacerlo. Vamos a terminar aquí. En este vídeo hemos completado un análisis preliminar de un primer vídeo, viendo las direcciones de entrada y de salida, viendo que el espacio nulo con 3 actuadores estaba muy alineado con el actuador 2, y eso nos ha hecho sospechar, y luego lo hemos comprobado, que efectivamente el actuador 2 sobra. De hecho, las flechas en rosa me indican las direcciones, cada una de las columnas de la matriz, y esta de aquí que apunta hacia abajo es lo que hace el actuador 2, que básicamente tiene la misma dirección que la que hace otro de los actuadores, y otro de los actuadores tiene un efecto muchísimo mayor, y entonces pues bueno, pues se ve un poco mirando estas flechitas que el actuador 2 como que sobra. Pero en fin, la forma correcta de verlo es pues con el SVD, etcétera, de la matriz haciendo esa columna a 0. Entonces hemos visto que el actuador sobra, hemos comprobado que quitando el actuador 2 obtenimos casi la misma ganancia y condicionamiento
dejándole toda la faena al 1 y al 3. Y luego pues hemos dibujado todo esto, donde básicamente lo importante es la elipse roja, que es en que se convierte la esfera de radio 1 al pasar por G escalada, y que esa elipse roja contiene al círculo violeta, que como su radio es mayor que 1, significa que podemos conseguir incrementos de salidas de radio 1 o más, seguro, y como es mayor que radio 2, justo podemos conseguir incrementos de salidas en el cuadrado, más o menos 1, con lo cual tendríamos garantizada factibilidad de la solución en el problema de los poliedros. Bien, pues con esto terminamos. Gracias por vuestra atención.